Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, chicos y chicas, tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de romance, de emociones y de esos momentos que nos hacen suspirar. Y si son fans de las novelas turcas, especialmente de Emanet, prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento súper especial, la sorpresa romántica que Halil İbrahim Ceylan, el mismísimo Yaman, le preparó a Esla Turkoglu, nuestra querida Seher. Para los que no estén familiarizados, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son los protagonistas de Emanet, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo con su historia llena de amor, drama y secretos. Y aunque en la ficción son Yaman y Seher, fuera de las cámaras, la química entre ellos es innegable y constantemente nos regalan momentos que nos hacen creer en los cuentos de hadas. Pero, cuidado. No voy a spoilear nada de la serie para no arruinar la emoción si aún no la has visto. Este vídeo se centra en algo que sucedió fuera de la pantalla. Así que prepárense para escuchar sobre una sorpresa romántica que Halil preparó para Esla. Pero antes de empezar con los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Dale al botón rojo, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a nuestra comunidad. Prometo que no te arrepentirás, porque siempre estamos hablando de novelas turcas, chismes, novedades y todo lo que nos apasiona. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor. Resulta que Halil, conocido por ser un hombre romántico y detallista, decidió sorprender a Esla con un gesto que derritió a todos los que lo presenciaron. Aunque no tenemos acceso a todos los detalles, gracias a las redes sociales y a los afortunados que estuvieron presentes, podemos reconstruir un poco lo que pasó. Y créanme, es algo que te hará creer en el amor verdadero. Todo comenzó con una invitación aparentemente normal. Esla, seguramente sin sospechar nada, fue convocada a un lugar secreto. La ubicación exacta no importa mucho, lo importante es que fue cuidadosamente elegida y preparada. Podemos imaginar la emoción y la curiosidad de Esla mientras se dirigía al lugar, sin saber lo que le esperaba. ¿Se imaginan la mezcla de expectativas y nerviosismo que debió sentir? Seguro que se preguntaba qué era lo que estaba a punto de vivir, y la intriga debió ser inmensa. Este primer paso, la invitación, ya era parte del encanto, creando una expectativa que prometía algo especial. Qué ingenioso fue Halil al orquestar todo desde el principio. Una vez que llegó la sorpresa. El lugar estaba adornado de manera espectacular. Piensen en velas, flores, luces, todo para crear una atmósfera mágica y romántica. Parece que Halil se preocupó de cada detalle, creando el escenario perfecto para el gran momento. ¡Qué suerte la de Esla! Y qué envidia sana la de todos nosotros. Podemos imaginar la luz tenue de las velas danzando en las paredes, el aroma embriagador de las flores perfumando el aire, y las luces creando sombras que resaltaban la belleza del lugar. Cada elemento cuidadosamente seleccionado tenía como objetivo principal crear una atmósfera de ensueño, un ambiente que transportara a los protagonistas a un mundo de romanticismo y emociones. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, según los rumores y lo que se ha filtrado, Halil preparó una cena romántica para Esla. Una cena a la luz de las velas con comida deliciosa y probablemente una conversación llena de risas y complicidad. ¿Se imaginan la escena? Yo sí. Y es que la verdad, estos dos tienen una química que traspasa la pantalla. Podemos visualizar a Esla, deslumbrada por el ambiente, sentada frente a Halil, compartiendo una comida exquisita preparada con amor y dedicación. Los platos seguramente serían una selección de sus favoritos, o quizás una degustación de manjares exquisitos que les permitiera disfrutar de nuevos sabores juntos. La conversación, por supuesto, estaría llena de anécdotas, risas y miradas cómplices. ¿Habrán recordado los momentos más importantes de su trabajo juntos? ¿Habrán hablado de sus sueños y aspiraciones? La cena sin duda fue mucho más que una simple comida. Fue una oportunidad para fortalecer su conexión y crear recuerdos inolvidables. Pero eso no es todo. La sorpresa no terminó ahí. Parece que Halil, en un gesto que conmovió a todos, le dedicó unas palabras muy especiales a Esla. Palabras que seguramente salieron de su corazón y que sellaron este momento tan especial. ¿Qué habrá dicho? ¿Quién sabe? Pero estoy segura de que fueron palabras llenas de cariño, admiración y afecto. Palabras que le hicieron saber a Esla lo importante que es en su vida.
Quizás le agradeció por su profesionalismo, por su talento, por su calidez humana. Tal vez le confesó lo mucho que disfruta trabajando con ella, o cómo se inspira en su dedicación y pasión. Quizás le reveló sentimientos más profundos, que nacen de la conexión especial que comparten. Lo importante es que esas palabras, sinceras y emotivas, quedaron grabadas en la memoria de Esla, convirtiendo este momento en un recuerdo imborrable. Y por supuesto, no podía faltar el broche de oro, un regalo. Probablemente un detalle significativo que recordaría este momento tan especial. No sabemos exactamente qué fue, pero lo importante es el gesto, la intención y el amor que había detrás. ¿Qué habrá sido ese regalo? Un collar con una inscripción especial. ¿Una pulsera con sus iniciales entrelazadas? ¿Una fotografía enmarcada de ellos dos, capturando un momento de complicidad? O quizás un objeto que representara algo importante para ambos, un símbolo de su amistad y conexión. Lo verdaderamente valioso es el significado que el regalo representaba, el cariño y la atención que Alil puso al elegirlo. Un regalo, por pequeño que sea, siempre es una muestra de amor y aprecio. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor verdadero existe tanto en la ficción como en la vida real. Segundo, que los gestos románticos, por pequeños que sean, pueden marcar una gran diferencia. Y tercero, que Alil Ibrahim Ceylan es todo un caballero y un romántico empedernido. ¡Qué afortunada es Esla! Este evento en sí mismo es una lección de vida. Nos demuestra que el amor y la amistad, cuando son genuinos, pueden trascender las pantallas y los escenarios. Que la química que vemos entre Yaman y Seher en Emanet es en gran medida un reflejo de la conexión real que existe entre Alil y Esla. Este tipo de sorpresas nos inspiran, nos hacen creer en el amor y nos demuestran que a veces, los pequeños detalles son los que cuentan. Y es que en un mundo donde todo va tan rápido, detenerse a crear un momento especial para la persona que amas, es algo que realmente vale la pena. Nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean, de expresar nuestros sentimientos, y de celebrar los momentos especiales de la vida. Este evento, además de ser un acto de amor, demuestra la conexión que hay entre Alil y Esla. Aunque no sean pareja oficialmente, la amistad y el cariño que se tienen son evidentes. Y eso, amigos, es algo que siempre nos da alegría ver. Es muy fácil notar la complicidad que existe entre ellos, la forma en que se miran, en que se ríen, y en que se apoyan mutuamente. Una amistad profunda y sincera, basada en el respeto y la admiración mutua. Una conexión que ha trascendido el trabajo y se ha convertido en algo mucho más significativo. Además, los fans de Emanet estamos constantemente buscando cualquier indicio de romance entre ellos. Nos encanta soñar, nos encanta imaginar, y este tipo de gestos nos dan muchísima esperanza. ¿Quién no quiere que Yaman y Seher, en la vida real, tengan su propio final feliz? La fantasía de ver a Alil y Esla juntos fuera de la pantalla es muy fuerte entre los seguidores de la serie. Nos hemos enamorado de la historia de Yaman y Seher, y es natural que queramos que esa magia se traslade a la vida real. Soñamos con un futuro para ellos, con una historia de amor que vaya más allá de la ficción. Y cada gesto, cada mirada, cada detalle que insinúa algo más, alimenta esa esperanza y nos hace soñar. Y bueno, para los que son nuevos en el mundo de las novelas turcas, o para los que no conocen bien a Alil y a Esla, les recomiendo que se sumerjan en la serie Emanet. Es una historia hermosa, con personajes complejos y situaciones que te mantendrán pegado a la pantalla. Y además podrán apreciar aún más la química y la complicidad entre Alil y Esla. Les aseguro que Emanet es una serie que engancha desde el primer episodio. La historia de Yaman y Seher es emocionante, llena de giros inesperados y momentos conmovedores. La interpretación de Alil y Esla es magistral, y la química entre ellos es innegable. Ver la serie les permitirá entender mejor la admiración que sentimos por estos dos actores y la conexión especial que comparten. Les permitirá sumergirse en el mundo de Emanet y vivir la historia de amor de Yaman y Seher desde adentro. Así que, resumiendo un poco, hoy hemos hablado de la sorpresa romántica que Alil Ibrahim Ceylan le preparó a Esla Turkoglu. Un gesto lleno de amor, cariño y detalles que nos hace creer en los cuentos de hadas. Hemos hablado de la atmósfera mágica que creó, de la cena romántica, de las palabras especiales y de, probablemente, un regalo inolvidable. Hemos analizado la importancia de estos gestos románticos, cómo alimentan nuestra esperanza en el amor verdadero, y cómo celebran la conexión especial entre Alil y Esla.
Hemos recordado que la química que vemos en la pantalla es, en gran medida, un reflejo de la amistad y el cariño que se tienen en la vida real. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, porque sé que les emocionan tanto como a mí. Es increíble la forma en que las novelas turcas logran conectar con nuestros sentimientos y nos hacen vibrar con las historias de amor que nos presentan. Y en este caso es aún más especial, porque la historia de amor que vivimos a través de Emanet parece extenderse a la vida real. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo. Si les gustó, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció la sorpresa de Halil? ¿Creen que son una pareja perfecta? ¿Qué tipo de regalo les hubiera gustado que le diera Halil a Esla? ¿Cuál es su escena favorita de Emanet? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me gusta saber qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les emociona y qué es lo que esperan de la serie. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos muchas más novedades sobre novelas turcas, chismes y todo lo que nos apasiona. Estoy preparando muchos vídeos interesantes, con entrevistas, análisis, resúmenes y mucho más. No se lo pierdan. Suscribirse es la mejor forma de estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.